Feliz día, la paz del Señor sea con ustedes. Soy Fercho del grupo de oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad, con María y los ángeles de la ciudad de Bucaramanga. Bienvenidos a este día 26 de la preparación de la consagración a Jesús por María. Hoy estamos finalizando este ciclo mariano y mañana, si Dios lo permite, iniciaremos el último ciclo, que es el referente a nuestro Señor Jesucristo. La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Yo te pido, Señor, que sea la fuerza, el poder, la unción del Espíritu Santo, a que obre en este instante. Que seas tú, Señor, derramando tu bendición. Que seas tú obrando en cada uno de nosotros, todo para gloria y honra tuya. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema maravilloso que es la apologética mariana. Vamos a aprender y a responder eh, esas preguntas frecuentes que nos hacen y que a veces quedamos como en veremos porque no sabemos dar la respuesta correcta. ¿Quién es la Virgen María? María, que en hebreo quiere decir señora, o según otros, mar profundo de tristeza, es la mujer con la cual se abre la promesa en la antigua alianza, Génesis 3:15, con la cual cierra Simeón la antigua profecía, Lucas 2:25-35. Es la mujer que ha tenido un mayor contacto con la Santísima Trinidad en la historia. El Padre la selecciona entre todas las mujeres. El Espíritu Santo engendró un hijo en sus entrañas y la segunda persona tomó carne y sangre en su vientre. Por Eva entró el pecado en el mundo, por la Virgen María entró la salvación. ¿Por qué la Virgen María es centro de ataque hoy en día? Desde el Génesis fue profetizada la enemistad entre la mujer y el demonio. Génesis 3:13-18. También está escrito que el demonio hará la guerra a los hijos de la mujer. Esta es la razón por la cual María es centro de división entre los cristianos y no de unión. Perdón. ¿Por qué la iglesia es la gran defensora de la Virgen María? Porque María es nuestra madre, ya que la recibimos de Jesús en la cruz. Juan 19:25-28. Juan representa a toda la iglesia. Además, la gran promesa en Génesis 3:15 dice que quienes podrían vencer a la descendencia de la serpiente serían los hijos o descendencia de la mujer. Nosotros somos la descendencia de la mujer. Esta mujer es la Virgen María. El pueblo de Israel son los hijos en la fe de Abraham. Nosotros somos los hijos en la fe de María, la primera que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, la primera que recibió la unción del Espíritu Santo. Eso está en Lucas 1. ¿Por qué la iglesia llama María a la Madre de Dios? En el Evangelio de San Lucas 1:39-45, Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo: qué favor que la madre de mi Señor venga a mí. La palabra griega para definir Señor que utiliza Isabel es Curios, que es la misma que se utiliza en la versión griega del Antiguo Testamento para traducir Adonai. Cuando una persona habla bajo la unción del Espíritu Santo, es él quien habla. Luego fue el mismo Espíritu Santo quien llama a María Madre de Dios. Tuvo la Virgen María más hijos. En el Evangelio de San Marcos se menciona o se mencionan cuatro hermanos de Jesús: Santiago, José, Judá y Simón, los cuales nunca son llamados hijos de María.
La palabra hebrea A, con H intermedia, A, se utiliza como hermano, como tío, como primo, pariente, por ejemplo. Génesis 13:8 se menciona a Lot como hermano de Abraham. Sin embargo, son tío y son sobrino. Eso está en Génesis 12:5. En el mismo Evangelio de San Marcos 15:40 se nombran a José y a Santiago como hijos de María. En Juan 19:25 se aclara que esta María era hermana de la madre de Jesús. En Hechos 1:13 se mencionan a Simón y a Judas como seguidores del Maestro. ¿Qué relación tuvo José con María? La relación de José con la Virgen María fue la de proveer legalidad y sostén al Redentor. En Mateo 2:3, el ángel le dice a José: toma al niño y a su madre. La forma hebrea para referirse a la mujer de José es la madre de Jesús. San Mateo 1:18 dice: no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito. Eh, el asta indica anterioridad y no condiciona lo que ocurrió después. En segunda de Samuel 6:23 dice: Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta que murió. ¿Tuvo hijos después de muerta? No. Bueno, ¿por qué la iglesia dice que María no tuvo pecado? Jesús estuvo bajo la ley. En la ley, el pecado lo transfería a la madre. Salmos 5:51-7. Jesús no puede tener pecado, por lo tanto, por el poder de Dios, María fue preservada del pecado. En tanto a su maternidad, la palabra griega, que se traduce llena de gracia, la gracia es la ausencia del pecado. María se proclama en el Magnificat: me alegro en Dios que me salva. Faltaban 33 años para el Calvario y la salvación, y ya la Virgen María se proclamaba en presente salvada. ¿Por qué la iglesia dice que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma? Esto no está en la Biblia. La asunción de María no está bíblicamente expresada, pero está en la tradición de la iglesia. Muchas personas se preguntan por qué no está en la Biblia. Podríamos responderles: tampoco Martín Lutero está y sabemos que existió. Estos fueron hechos que sucedieron después de terminados los libros que componen los evangelios. Sin embargo, aunque no están en la Biblia, esta no la contradice, pues antes de María, Enoc en Génesis 5:24 y Elías en Segunda de Reyes 2:11 fueron llevados en cuerpo y en alma al cielo. ¿Por qué la iglesia llama a María reina? Dice la palabra: el que se humilla será ensalzado. María se humilla a esclava, Lucas 1:38, y Jesús la ensalza a lo opuesto, que es reina. Lógico, ¿cierto? Además, en Primera de Reyes 2:19 dice que en el reino de David, la madre del rey se sienta a la derecha del rey. Jesús es rey. Juan 18:37. Es heredero del reino de David. Lucas 1:32. Por lo tanto, el lugar de María es un trono a la derecha de su hijo, que es rey. ¿Por qué los católicos le oramos a María? En Juan 2:1-12, María demostró hasta la saciedad su poder de intercesión. Pero es que hay un solo intercesor y ese es Cristo, lo que dicen. Y eso es cierto. Ante el Padre solamente existe un solo intercesor, que es Jesús. Pero ante Jesús, María intercede por nosotros, al igual que un pastor evangélico ora por un enfermo. Ante Jesús, de la misma manera, la Virgen María ora por nosotros. Pero María está muerta. Falso. Lucas 20:38 dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Además, Apocalipsis 6:9-10
y 8:3 nos muestra a las almas clamando a Dios aún después de abandonar este mundo. Los católicos adoran a María. Falso. La iglesia no se cansa de proclamar que nosotros honramos a María como lo hacía Jesús y la proclamamos bendita, cumpliendo la profecía bíblica, Lucas 1:48. Pero la adoración es única y propia de Dios y María es criatura. Eh, latria. ¿Saben qué es latria? Es reverencia, es culto y adoración que solo se debe a Dios. Adorar a algo o a alguien fuera de Dios es idolatría. Veamos los diferentes cultos. Voy a hablarles de algo que se llama dulia. Bueno, dulia es el culto que se tributa a los ángeles y a los santos. Hiperdulia es el culto que se da a la Santísima Virgen María como suprema intercesora y madre de Jesús. Protodulia es el culto a San José como padre adoptivo de Jesús. Culto, veneración, admiración, respeto, honor. Culto no es adoración, sino es reverencia. Venerar es respetar en sumo grado, dar culto a nuestra Madre María, a los santos o a las cosas consagradas a Dios. Luego entonces el católico cristiano solo adora a Dios, a las semejanzas de nuestra Madre María y a las de los santos. Miren, yo algún día en una oración recibí una respuesta maravillosa, una respuesta que fue de lo mejor, cuando estaba hablando de las imágenes, ¿no? Porque yo hablaba como duro de las imágenes y entonces estábamos en la oración, en una manifestación mariana. La respuesta fue la siguiente. Toda imagen es elaborada por un artesano que, inspirado por el Espíritu Santo, recrea un personaje de la Biblia o de la historia sagrada. Lo que esa imagen o ese personaje despierte en tu corazón es lo que habrás de venerar, mas no adorar, porque solo al Señor tu Dios adorarás. Ojalá puedan extraer ese pedacito y la puedan referenciar porque es una respuesta maravillosa con la que yo quedé también plomo. Pero me acuerdo perfecto y la he repetido muchos años. ¿Por qué los católicos rezan el rosario si no está en la Biblia? No hay oración más bíblica que el Santo Rosario. Todos los misterios están en la Biblia. El Padre Nuestro también está en la Biblia, así como la primera parte del Ave María. El rosario es la oración más bíblica que podemos encontrar. En cuanto a la repetición, dice Marcos 14:39, que Jesús repetía muchas veces la misma oración. El rosario es una meditación en una oración. Algunas personas dicen que las apariciones de María son cosas del demonio. Falso. María, según Apocalipsis 12, tiene la misión de anunciar la segunda venida de Cristo. En las apariciones, la Virgen María no trae al mundo mensajes propios. Es que aquí basta solamente mirar o leer los mensajes de la Virgen María. Ninguno trae invitación a adoración propia, sino todos traen invitación a conversión, a volver a su Hijo, porque el Padre así lo quiere, porque el Padre lo permite y hace mucho énfasis en el sacrificio de su Hijo, en el dolor de su Hijo por el pecado y por los pecados del mundo entero. Y es una tarjeta abierta, una invitación abiertísima a la conversión, a esa conversión a la que muchos de nosotros esperamos llegar. Este es digamos que un brochazo
de lo que pues, se puede abarcar en este tema, ¿no? Porque es mucho más amplio, pero es como la base para que nos podamos defender, como esa base para estar claros en lo que queremos enfocar. Entonces, es bien importante estar claro. Nosotros no adoramos a la Virgen María. La adoración se le da solamente al Señor. En las manifestaciones marianas no hay muestra de amor más grande por su Hijo que el que da la Virgen María, haciendo esa invitación propia y consistente en que demos un vuelco a la vida, en ser muy buenos. Por ejemplo, esta frase me gusta mucho. Sean buenos, muy buenos, conviértanse, apártense del pecado. Y nos avisa de cómo Satanás está como león rugiente siempre intentando acabar con nosotros y hacernos presa del pecado. La, el cartelito para el día de hoy se los voy a dejar libre, para que ustedes escriban lo que representa la Virgen María en sus vidas. Ese va a ser el cartelito de hoy. Y vamos a hablar de la virtud o vamos a meditar en este mensaje de la Virgen María con una virtud hermosísima que es la virtud del dominio propio. El dominio propio templa vuestro carácter. El dominio propio os da finura a vuestras emociones. El dominio propio os da firmeza a vuestros sentimientos. El dominio propio os evita caídas, os evita pecados, os evita numerosísimas tentaciones. El dominio propio es señal de la presencia de Dios en vosotros. No os desesperéis ante los problemas de vuestra vida. No os desesperéis ante el sufrimiento. No os desesperéis ante la turbación de espíritu. No os desesperéis ante las enfermedades. No os desesperéis ante las injurias. Dominaos a vosotros mismos y sabed esperar, porque muy pronto recibiréis la recompensa del cielo. El dominio propio os da sabiduría para manejar diversas situaciones que se os van presentando en cualquier momento o en cualquier lugar. Hijos míos, las almas que carecen de dominio propio son almas ofuscadas, son almas irascibles, son almas que se dejan dominar de sí mismas y suelen cometer imprudencias, torpezas, suelen herir el corazón de los hombres. Las almas que carecen de dominio propio son almas imprudentes, almas torpes en su manera de actuar y en su manera de pensar, en su manera de vivir la vida. Hijos amados, trabajad con entereza por la consecución de esta hermosa virtud. El dominio propio os va tallando, como el artesano va tallando, va puliendo su obra de arte hasta hacerla perfecta. El dominio propio os da perfección, os da semejanza al corazón sagrado de mi Hijo Jesús. Él se dominó a sí mismo en las tentaciones del desierto. Él se dominó a sí mismo frente a todos aquellos que le injuriaban, frente a todos aquellos que le atacaban, frente a todos aquellos que le querían devorar. Él supo conservar la paz en su corazón. Él supo conservar el regocijo. Él supo conservar la quietud de espíritu y por eso actuó con tanta sabiduría, con tanta rectitud y con tanta prudencia. Hubiese sido de mí, hijitos míos, si en el momento de la profecía del anciano Simeón hubiese actuado deliberadamente, hubiese estropeado el plan de Dios. ¿No es así, pequeños míos? Por eso os llamo al dominio propio para que os evitéis conflictos entre vosotros mismos. Os llamo al dominio propio para que seáis como hormiguitas que trabajan como entereza, que trabajan con ahínco y cada una sabe cuál es el trabajo que debe hacer. El dominio propio aromatiza vuestro corazón del nardo purísimo del celestial perfume. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, fuera en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. A todos muchas gracias, un abrazo especial. Hoy cerramos el ciclo de María. Mañana, si Dios lo permite, iniciamos el ciclo final de esta preparación de la consagración a Jesús por María. Si aún no han solicitado su camándula, no olviden hacerlo con tiempo. No es la misma de hombre o de mujer. Los tejidos son los mismos, pero las pepas y bueno, hay otras cosas que son diferentes. Entonces, ojo, ese es el signo del consagrado. Entonces, vamos a colocar el número de petición para que ustedes lo tengan en nuestro, en nuestra comunidad. Es 317 646, perdón, 317 764 6222. Repito, 317 764 6222. Digamos juntos: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.